Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este es el grupo segundo año C. Hoy es lunes 13 de septiembre de 2021. Bien, muchachos, hoy iniciamos la semana y ya estamos prácticamente en octubre porque esta es mitad de mes. Este es mitad de mes, ya el miércoles es 15. Ustedes vieron las noticias, cómo empezamos con el señor de Corea del Norte. Se fijó, el señor de Corea del Norte, no sé si es que ya lo lanzó o se está preparando para lanzarlo, no me quedó ahí como que muy claro. Un misil de prueba desde Corea del Norte, de prueba. Mire cómo está el mundo de convulsionado. A ver, pasamos lista. Araúz, Buenos días, profesora. Baeza, Buenos días. Camargo Carla, Presente, profesora, buen día. Castillo Carlos, Presente, profesora. Catherine Castillo, Presente, profesora. Celedón, no la he visto. Cortés, tampoco he visto a Erika. Joaquín, Presente, profesora. ya te vi, Joaquín. Fernández Felipe. Foster. Mical Gaitán. Chantal. Francisco Gómez. Presente. Carlos González. Presente, profesora. Abigail Grayson me parece que mandó excusa en el grupo de WhatsApp. Erika Y Bárbara también, profesora, ella le escribió anoche. ¿Quién? Bárbara le escribió anoche en el grupo de WhatsApp. Ah, Celedón. Sí, que ella tenía que llevar a su mamá, creo que a una cita médica. Ajá. Grayson. No, pero aquí está entrando Bárbara. Ajá. Herrera Alvis. Presente, profesora. Punte. Landazuri. Yo me pareció ver a Landazuri por aquí. Presente, profesora. Ajá. Profesora, Tailín, presente. Sí, ya, yo te vi, Taylin, ya te puse. Cecibel Linares, me parece que algo me escribió Cecibel. María Luján. Madariaga. Presente, profesora. Presente, profesora. ¿Dónde está Madariaga? Ya te había puesto ausencia. Aquí, presente, profesora. Ya te vi. Mitre. Presente, profesora. ¿Qué pasó con Ana Julia Návalo? ¿Dónde está? No está. Navarro Sáenz, que ya te vi. Ortiz Alison. Cristian Pérez, que también creo que me mandó una excusa. Kim Rivas. Patricia Rojas. Liam Samaniego. Sarlat. Presente, profe. Cielo Bright. Ahí está Cielo. Presente, profesor. Luis Zambrano, que creo que me mandó también una excusa. Profe, Bielka, presente, profe, en unos minutitos encienda la cámara que estoy llegando para poder prender la cámara, ¿oyó?
Está bien, Bielka. Yomar Barría. Freddy Delgado. Presente, profesora. Bien. Vamos a empezar. Profesora, creo que me saltó en la lista. ¿Quién es? Hilary Mon. No, Hilary. Ah, usted me dio, ok. No, yo puse Profe, Mon. yo también, Tejada. Andrés, no, yo dije Tejada y pasé rápido. Ya que está, pues ya lo había visto. Ya lo había visto. Ana Julia Návalo, que me confundí con otra estudiante, pero ella lleva aquí bien su... ¿Qué pasa con no? Si aquí tiene su asistencia. Bien. Vamos entonces. Sí, Carlos, sí, yo sé que hay problemas por muchas partes. No creo que sea el tifón de China que vino para acá, pero hay problemas de lluvia. Parece que hay alguna onda tropical o no sé qué es lo que está pasando, que vi en las noticias. Y va a estar todo el día así, y he visto que hay también mucho problemas de señal de internet. Vamos a ver qué están escribiendo aquí, qué es lo que está sucediendo. Bien. A ver, todos están como si fueran para el matadero. Vamos, empezamos con los análisis de problemas. Déjame buscar mi pluma roja. Bien, fíjese, voy a ir poniendo los grupos, bueno, yo digo por grupos. Yo voy a ir llamando. No, mejor no se los escribo porque los después los que no aparecen ahí se ponen a dormirse. No nos podemos ofrecer, profe, para ir para el matadero rápido. No, porque siempre salen las personas que trabajan, que no tienen ningún problema y no van a tener ningún problema en el semestre. Esos son los que primero salen, siempre. Entonces vamos a ir llamando a otras personas y mire cómo es la dinámica. Vamos a hacer primero una ronda de preguntas. Antes de entrar a los problemas, vamos a hacer una ronda de preguntas. Y entonces empezamos el problema. Es decir, por ejemplo, si yo llamo a Andrés, que no voy a llamar a Andrés ahorita, pero si yo llamara a Andrés, por ejemplo, yo le diría a Andrés, dígame las palabras que usted aprendió, menciónemelas y escójame una y explíquela. Segundo, ¿qué relación tiene la culpabilidad con la individualización de la pena? Me contesta. Tercero, vamos a ver el problema. Lea el problema. ¿Qué fue lo que escribió ahí? Y va diciendo qué fue lo que hizo. Lee el problema y lo empieza a desarrollar parte por parte. Y luego, entonces, yo paso a preguntar
quién escribió algo distinto y por qué. Igual que en el semestre pasado. Y de último, pero ese, ¿quién escribió algo distinto y por qué? Solo le doy paso a 2 estudiantes. Cuando esos 2 estudiantes me dicen qué fue lo que escribieron distinto y por qué, yo les voy a preguntar a ellos también las palabras del diccionario, le hago una pregunta teórica y yo explico el problema. ¿Ok? Y pasamos a otro estudiante y a otro estudiante. Entonces, vamos a empezar con Edgar Landazuri. A ver, Edgar. ¿Aló? ¿Yo aquí, quién allá? Bueno, parece que Edgar se le fue la señal. Vamos con David Araúz. Vamos a poner acá que se le fue la Buen día, señal. profesor. A ver, déjeme hacer aquí la anotación de Edgar, se fue la señal. Ajá. A ver, David, dígame, Buen día. buenos Sí, dígame. días. Dígame las palabras que usted aprendió. Mencióneme las palabras que usted aprendió del diccionario. Sí, estuve analizando las palabras retención indebida de cuota, revelación de secretos empresariales, simulación de hechos punibles, entre otros. Responsabilidad de la pena. Ajá. Dígame 10. Ok, también estuve analizando la parte de los tipo penal de la lesión, tipo penal de resultados, algunos otros tipos, tipo penal de sujetos determinados, la recepción de cosas provenientes del delito. Explíqueme, mire, para los que vienen que les voy a preguntar, me tienen que enumerar las palabras, ¿no? Y otros, usted me tiene que decir, profesora, aprendí, por ejemplo, delito, culpabilidad, tipicidad, delito circunstanciado, me los tiene que enumerar. Y de esos, usted coge uno para explicarme, porque si no, yo le bajo punto, ¿sí? Bien, David, dígame uno, explíqueme uno de los conceptos que usted aprendió y qué relación tienen con el derecho penal general. Sí, en este caso me llama la atención el hecho de la retención indebida de cuotas, Ajá, porque tiene que ver con aquella actuación del empresario, si lo vemos desde el punto de vista de las prestaciones laborales. ajá, Y esta retención indebida de cuotas se ve mucho la participación de los otros agentes, de terceros, en este caso asistentes o contadores, donde se permiten que esta situación ocurra, porque muchas veces el empresario como tal no es el que se queda con estas cuotas, sino que es producto de su misma administración y hay unos cómplices adicionales, ¿no? Entonces esta retención ajá. indebida de cuotas, cuando se le retiene este dinero al asegurado y no se le pasa a la caja de seguro social, entonces el empresario está cayendo en una defraudación, en este caso hacia la entidad, ¿no? Porque no estás traspasando esos dineros hacia la entidad. Muy bien. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho y la persona, incluso cuando son descuentos directos de empresas privadas y no hacen el pago. Y la gente después le están rematando las casas. ¿Qué relación tiene eso con penal general, Araúz? Desde el punto de vista, lo veo porque o sea, es un delito penal, o sea, quedarse con ese dinero y no traspasarlo al seguro. Y es algo que veo a diario en los análisis de los negocios
que veo, ¿no? Entonces tengo que estar dándole seguimiento. Y lo veo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. O sea, al final cuando tú vas a reclamar las cuotas para hacer el proceso de jubilación, vas a ver que no tienes estas cuotas pagadas en la agencia, ¿no? Entonces, lo veo desde el punto de vista más bien de como seguridad ciudadana y todo lo que ocasiona, ¿no? Para el que debe tener estas cuotas registradas en la Caja de Seguro Social. Debe tener las cuotas. Eso también pasa mucho. Hay dos aspectos allí de esa retención debida de cuotas. Una, cuando la cuota obrero patronal, es decir, lo que tiene que ver con nuestro seguro social, no se paga, no lo paga el seguro, pero el patrono se queda con el dinero. Y el otro aspecto es cuando la persona, espérese un momentito que estoy sintiendo un olor a gas en mi casa. Espérenme un minuto. No, parece que era yo, no sé. Bien. Era yo la que lo sentía. No. Bien, entonces la otra parte de esa retención indebida de cuota es cuando usted autoriza que se le haga un descuento para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar algo. Y de igual manera le hacen el descuento y el patrono, el empleador se queda, la empresa se queda con el dinero. Hay retención indebida de cuotas. ¿Y sabe qué sucede aquí? La persona no puede, o sea, no le va a servir, no es una excusa que ella vaya al banco y diga, yo ordené mis descuentos y no me lo han hecho. Igual le van a rematar la casa, igual va a tener que hacer arreglos de pago y tiene entonces que interponer una acción penal en contra de esa empresa y una acción civil. Puede, en el mismo proceso penal, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios, independientemente que lo haga en la vía civil. ¿Qué relación tiene eso con el derecho penal? Bueno, que allí estamos hablando, estamos viendo un tipo penal en específico, la estructura de la norma jurídica. Eso es lo que yo quiero que ustedes me hablen de cualquiera de esas palabras. Para que esto sirva, usted tiene que encontrarle la verdadera relación. Con esto, yo estoy estudiando tipos penales. ¿Con qué relación? La culpabilidad, porque para esto, establecer la culpabilidad, tengo que determinar primero la existencia de un tipo penal. Mire todas las formas que ustedes pueden analizar. Dígame, Araúz, ¿qué es la culpabilidad? Y pasamos al problema. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad tiene que ver con el hecho material producto de la comisión de un delito. En simples palabras. Acuérdese, ¿qué es la culpabilidad, Tailín? La culpabilidad es atribuirle a una persona los actos idóneos realizados. O sea, que atribuirle a esa persona los actos idóneos que él llevó a cabo, atribuirle y que sea, pues, que fue él quien lo realizó, ¿no? A ver, Alvis, la culpabilidad está vinculada con la responsabilidad. Ya ustedes eso lo deben de tener claro. Sí, sí, profesora, porque para
poder ser culpable hay que ser responsable penal. Y para ser responsable penal se necesitan ciertos requisitos como la edad, por ejemplo, y que la persona esté bien de estado mental. entre otras cosas. Acuérdese, ¿qué es la culpabilidad? El nivel de responsabilidad Responsabilidad. penal del individuo. Esa es la respuesta. No es que es una respuesta teórica, que la tienen que decir exacta. No, es que eso es lo que significa. La culpabilidad es la responsabilidad del individuo. El nivel de responsabilidad del individuo. Vamos con la pregunta, David, el problema, perdón. Ok. El problema 11. No, el problema 11 ya lo vimos. El problema 12. Sí, sería el número 12. El 12. El texto dice así: el señor me duele la muela, le ha pagado al señor soy delincuente para que le consiga 2 tarjetas de crédito Black clonadas. El señor me duele la muela pagó dicho encargo. Pagó por dicho encargo $200. Luego de recibirla, compró con ella un apartamento y un carro. Ok. Vamos a ver aquí. Dándole seguimiento a las 3 etapas del análisis, tenemos la enumeración de los datos y de los hechos. Ajá. Aquí yo enumero tres hechos específicamente en donde el señor me duele la muela ha pagado $200 por la tarjeta de crédito clonada. El señor soy delincuente ha clonado 2 tarjetas de crédito y el señor me duele la muela ha comprado un apartamento y un carro con este dinero hurtado producto de las tarjetas de crédito clonadas. Esos son los 3 hechos que yo veo en este análisis del problema. La segunda parte que tiene que ver con algunas preguntas dentro del procedimiento. La primera pregunta que tiene que ver con qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo. Aquí las figuras delictivas las enumero pues, o las veo dentro del título 4 del Código Penal, que tiene que ver con los delitos contra el patrimonio económico. Esto está en el libro 2, específicamente con, y lo encontré en aquí donde dice estafa y otros fraude en el capítulo 3. ¿Qué artículo? Sí, ya le digo. Es que lo tengo aquí. Entonces tenemos que el capítulo 3 tiene que ver con las estafas y otros fraudes. Y lo veo en el artículo. Sí, ese es el título 4, ¿no? El título 4, el capítulo 3 de estafa y otros fraudes. El artículo 220, quien mediante engaño se procure ¿El título cuál? ¿En qué título está eso? Ya le digo. El título 4, delitos contra el patrimonio económico, fue donde hice el análisis. Ese es el título 6. Perdone. Estoy malo con los números romanos. Tiene razón. Ajá. Título 6, perdón. Sí. Por un momento analicé mal el número romano. Sí. Sí, el título 6, delito contra el patrimonio económico. Y en el capítulo 3 de estafa y otros fraudes. Bueno, aquí hay varios artículos en este capítulo 3 que estuve analizándolo. El artículo 220, que mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito y perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. La sanción se aumentará hasta 1/3 cuando se cometa abusando las relaciones personales o profesionales o cuando se realiza a través de un medio cibernético o informático. ¿Qué artículo me dijo? Perdóneme, que esto no le escuché bien. ¿Qué artículo me dijo usted que había puesto? Analicé el artículo 220, entre otros artículos. 220. Ajá. 220, sí. Entre otros artículos, pero me llamó más la atención porque igual hay otros aspectos
de los delitos, perdón, que tiene que ver con el orden económico del título séptimo, pero me quedé con este del título sexto de estafa y otro fraude. Okay. Ajá. Profe, disculpe, ¿me podría aceptar que estoy entrando desde la computadora? Ajá. Ah, Ya ya, te ya vi. acepté, Gracias. ya te acepté. Ajá. Siga, David, por favor. Ya voy. Entonces, a la pregunta, ¿qué tipo de figuras delictivas se lleva a cabo? Según el artículo analizado 220, estamos viendo que mediante engaño, la persona al utilizar la tarjeta clonada está engañando al proveedor y está adquiriendo bienes muebles, productos de un dinero que no posee, ¿no? Entonces, por eso lo analizo desde el punto de vista de que se está procurando a través del engaño. Por acá tenemos quién o quiénes. Otra pregunta de la segunda parte tiene que ver con quién o quiénes realizan los delitos. En este caso son dos personas que intervienen en el delito, que es el señor que paga por la tarjeta clonada y el señor que clona estas tarjetas, que para efecto del problema estamos hablando del señor me duele la muela y el señor soy delincuente, son los que participan de este delito, ¿no? Con respecto a la interrogante que tiene que ver con qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito, bueno, en este caso sería la experticia de esta persona que sabe clonar este tipo de tarjeta. Ya estamos hablando de una experticia que no la tiene cualquiera, entonces este tipo de ayuda intervienen para que se produzcan este tipo de delitos, ¿no? O sea, si no existiera esta experticia, no existieran personas con estas capacidades, es difícil entonces querer andar hurtando este tipo de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, qué tipo de ayuda recibieron, ¿no? Para que se produzca este tipo de delito, ¿no? Tiene que haber un grado de conocimiento para poder que esto ocurra. A la interrogante que tiene que ver con que existen algunos aspectos que afecten los elementos constitutivos del delito. O sea, el hecho de que esté tipificado dentro del el Código Penal, dentro del título sexto. Yo le voy a hacer una pregunta, David. Dígame. ¿Qué había ahí en ese problema que usted lo llevó a estafa y otro fraude? Al artículo me dijo el 220, ¿verdad? ¿Qué Sí, usted encontró en el problema? ¿Qué había en el problema que usted dijo, la tipicidad de esta conducta está en el 220? ¿Cómo usted fundamenta eso? ¿Qué había ahí que le llamó la atención en el problema que usted lo enmarcó en el artículo 220? Usted dijo, no, esta situación es de este artículo. Lo enmarco desde el punto de vista que el delito se produce al utilizar un dinero que no le pertenece para adquirir bienes muebles. Entonces, ajá, eso fue lo que usted, se utiliza un dinero que no era de él y para adquiere los comprar bienes. bienes. Eso Correcto, fue lo que ya. le llamó la atención. Eso fue lo que me llamó la atención Bien, de los tres del aspectos. problema. Entonces, ¿en qué parte estamos haciendo la tipicidad? A él Sí, le correcto. llama la atención la persona que compra cosas, compra bienes con un dinero que no le pertenece. Bien, ahora él eso que le llama la atención del problema, él lo va a tratar de encasillar en un tipo penal. Esa es la tipicidad. Y él me dice, profesora,
lo ubico en el 220. Ahora yo te pregunto a ti, David, ¿qué parte del 220 te dice a ti? Aquí está lo que yo estoy buscando. ¿Qué parte de ese artículo? El hecho de que el capítulo 3 hable de estafa y otro fraude, y que el artículo 220 inicie con el verbo engañar, dice que quien mediante engaño se procure. Entonces, el procurarse producto de un engaño es lo que yo estoy analizando del problema, porque él está obteniendo unos bienes producto de engañar al proveedor con un dinero que no es suyo. Entonces, eso es lo tipifico Eso fue desde lo que el punto de vista como estafa. Ahí fue donde tú hiciste la tipicidad, porque estamos haciendo la tipicidad. Ajá. Catherine Castillo. Dígame. Dígame, no hemos acabado con ese problema. Catherine Castillo, dígame las palabras que usted ha estudiado el diccionario, enuméremelas. Ok, Ya debe número tener 1. 10. Ajá, Número ¿cuáles 1, son? atipicidad. Número 2, delito. Número 3, instigador. Número 4, víctima. Y número 5, grupos etarios. Explícame una de esas. Ok, escojo la atipicidad. La atipicidad es una característica de la conducta ilícita donde se elimina la tipicidad. Puede ser por dos razones: porque no esté tipificado dentro del Código Penal o porque existe alguna excusa absolutoria. Muy bien. ¿Explico la Ahora, relación? ¿ah? ¿Explico la relación con el derecho penal? Ajá. Ok, la relación que yo veo con el derecho penal es que uno de los elementos constitutivos del delito es la tipicidad. Y cuando no existe esta, no se puede aplicar una sanción. Ujú. Ahora yo te pregunto a ti, ¿dosimetría de la pena es lo mismo que individualización de la pena? Sí, no, ¿por qué? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Dosimetría de la pena es lo mismo que individualización de la pena? Sí o no, ¿por qué? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque ambas tienen que ver con separar las penas para después aplicarlas. No sé si estoy en lo correcto, pero pienso que es así. Acuérdense que yo les dije, individualización de la pena recibe diferentes nombres. Se le llama también dosimetría de la pena. Dosimetría de la pena. Viene de dosis. Individualización de la pena, dosimetría de la pena. A ver, Catherine. Lee el problema 12 nuevamente. Ok. Dice así: el señor me duele la ¿Con muela. quién diste tú el primer semestre? ¿Con usted? Conmigo. Ay, Dios mío, perdón. Lee el problema 13. ¿Qué era 12, perdón? ¿El 12? Sí, el mismo que le asigné a David. Ok. Dice así: el señor me duele la muela, le ha pagado al señor soy delincuente para que le consiga 2 tarjetas de débito blancas clonadas. El señor me duele la muela, pagó dicho encargo con 200 balboas. Luego de recibirlas, compró con ellas un apartamento y un carro. Bien. Okay. Analiza el problema. Ok. Bueno, la figura delictiva para mí es diferente. Yo coloqué que era uso indebido de tarjeta de crédito. ¿Qué artículo? El artículo 287 en el numeral 1 y 2. Capítulo 9, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito. Título 7, delitos contra el orden económico, libro 2 del Código Penal.
¿Qué artículo? 287. 287. ¿Qué había en el problema que tú dijiste? Esta es la tipicidad. Ok, me basé en la parte que dice que él compró 2 bienes con tarjeta de créditos Black clonadas. Y en el artículo 287 está tipificado el uso indebido de tarjetas de crédito clonadas. En el numeral 1. Sí. Sigue desarrollando el problema donde quedó Araúz. Araúz quedó en la primera pregunta de la segunda parte. Continúe analizándolo. Voy para la segunda. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? Ajá. Para mí, el autor directo es el señor Me Duele la Muela. El autor directo del delito para mí es él. En cuanto a la pregunta número 3, ¿de qué tipo de ayuda recibieron los autores del delito? Para mí, el señor Soy Delincuente es un cómplice primario porque si él no hubiese conseguido la tarjeta, no se hubiese podido realizar el delito por el señor Me Duele la Muela. A ver. El problema dice, el señor Me Duele la Muela le ha pagado al señor Soy Delincuente para que le consiga 2 tarjetas de crédito Black clonadas. Ajá. El señor Me Duele la Muela pagó dicho encargo. Luego de recibirlas, compró con ellas un apartamento y un carro. Aquí hay cómplices, Catherine. Para mí sí. ¿O solo hay autores? Léelo Bueno, nuevamente, te lo yo leo. lo interpreté desde la forma de que el señor, ¿quién era? El señor Soy Delincuente es el cómplice primario. Yo lo interpreté así. Mire, el señor Me Duele la Muela le ha pagado al señor Soy Delincuente para que le consiga 2 tarjetas de crédito Black clonadas. El señor Me Duele la Muela pagó dicho encargo. Luego de recibirlas, compró con ellas un apartamento y un carro. ¿Por qué cómplice primario? Bueno, yo lo interpreto fue porque él consiguió las tarjetas de crédito clonadas. Ajá. Y el señor Me Duele la Muela es quien las utiliza. Uh-huh. Continúa analizándolo. Voy por la pregunta número 5. ¿Cómo se determina la culpabilidad en el problema? Yo coloqué, el señor Me Duele la Muela es culpable del delito de uso indebido de tarjeta de crédito y el señor Soy Delincuente como cómplice primario es culpable de fabricar indebidamente las tarjetas de crédito. ¿Y qué sanción aplicaste? Bueno, sigue, rapidito. La tercera parte, individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. En este problema están presentes las situaciones jurídicas siguientes. Tanto el señor Me Duele la Muela como el señor Soy un Delincuente son adultos y son responsables penalmente por los delitos cometidos. Tenemos entonces que el señor Me Duele la Muela es autor directo del uso indebido de una tarjeta de crédito clonada, teniendo como cómplice primario al señor Soy un Delincuente, quien se encargó de la fabricación de las tarjetas clonadas. En cuanto a la penalidad que se debe imponer, señalamos lo siguiente. Número 1, el señor Me Duele la Muela, quien utilizó ilícitamente 2 tarjetas de crédito clonadas, es autor directo del delito uso indebido de tarjeta de crédito tipificado en el artículo 287, numeral 1, capítulo 9, título 7, libro 2 del Código Penal, para lo cual se establece una pena de 6 años de prisión. Número 2. En cuanto al señor Soy un Delincuente, quien se encargó de fabricar las tarjetas de crédito clonadas, tipificado en el artículo 287, numeral 2, capítulo 9, título 7, libro 2 del Código Penal, para lo cual se establece una pena de 6 años de prisión. Muy bien, Catherine. Muy bien, muy bien. Te felicito. Te felicito, Catherine. Muy bien. Gracias. A ver, antes de yo resolver esto, quiero escuchar, Lian,
¿Qué escribió usted? Lian, parece que me escucho. ay, Lian, tienes que arreglar, hacer algo con ese audio. Escribe ahí en el grupo de WhatsApp, en el grupo del Zoom. Escribe aquí la respuesta en el. A ver, Patricia. Patricia. Hola, profe. Profe, lo que pasa, la pregunta que usted le hizo a la compañera antes, que estaba hablando de que había puesto como cómplice primario. Yo puse como cómplice primario, pero en el caso de estafa, porque es que utilizó una tarjeta clonada para comprar propiedades y obviamente eso no era de él. Entonces, en este caso, yo lo puse como cómplice primario solo en el caso de la estafa en esa compra, porque sin esas tarjetas clonadas, él no hubiera podido, obviamente, realizar la compra. Yo lo puse así. Yo en mi análisis lo puse así. Yo puse, en este caso en particular, observamos las siguientes figuras delictivas. Artículo 243, capítulo 3, delitos financieros, título 7, delitos contra el orden económico del Código Penal de Panamá. Quien en beneficio propio de un tercero se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera, etcétera. Ese fue el primer artículo que puse. También puse el artículo 287, capítulo 9, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito. Título 7, delitos contra el orden económico. Quien ilícitamente haga uso de una tarjeta de crédito o débito no expedida en su favor será sancionado con pena de 4 a 6 años de prisión. Y coloqué el 220 de capítulo 3, estafa y otros fraudes, título 6, delitos contra el patrimonio económico, porque dice quien mediante engaño se procure o procura a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro, propio de otro, o sea, sancionado con prisión, ¿verdad? Y también puse el artículo 221, ¿por qué? Porque dice que la conducta prevista en el artículo 220 será sancionada con prisión, y yo apliqué el numeral 4, porque dice si usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener algún beneficio. Y obviamente, si la tarjeta es clonada, se está usurpando la identidad de la persona dueña real de la tarjeta. Entonces, ahí hay también un concurso real de delitos que se llevan a cabo varias figuras delictivas, como lo establece el artículo 84, que habla de la pluralidad de los hechos punibles. O sea, eso fue lo que yo puse. Entonces puse que el autor del delito 243 era el señor Soy Delincuente. ¿Por qué? Porque, como ya dije antes, dice ese artículo, quien en beneficio propio o de un tercero, en este caso, haga una transferencia ilícita uso de recursos financieros de una entidad bancaria. Entonces, puse como autor directo del delito previsto en el artículo 287, 220 y 221 al señor Me Duele la Muela. Él fue el autor directo de eso. Y puse entonces como cómplice primario del artículo 220, entonces puse como cómplice primario al señor Soy Delincuente. Eso fue lo que yo hice. En cuanto a ese caso, profesor. A ver, Alvis. Bien, Alvis. Profesora, mi análisis es más apegado al de la compañera Catherine, o sea, la compañera que me antecedió.
que antecedió a Patricia, perdón. Sin embargo, yo difiero con ella en el tema de quién o quiénes realizaron los delitos. Para mí no hay cómplices, sino que hay autores. En el caso del señor Soy Delincuente, es autor por el delito de la clonación de la tarjeta. Y por ese mismo hecho punible es autor el señor Me Duele la Muela, porque él lo realiza por interpuesta persona, es decir, es autor indirecto. Y en el caso de la otra figura delictiva que se contiene también en el mismo artículo, porque es un artículo complejo, el autor, el señor Me Duele la Muela, es autor por hacer el uso indebido de esta tarjeta. Lo demás lo tengo totalmente igual a la compañera. Pero profesora, ¿Y qué? el que proporcionó las tarjetas de crédito no hizo compra de bienes. Y ahí se habla de la compra de bienes. Entonces él no puede ser autor si él no compró ningún bien. Fíjense, Pero la fíjense fabricó. una Él es cosa. autor del delito porque él hizo el hurto igual. ¿Qué tú pusiste, Luis, para ver? Ok, déjeme abrir la pestaña. Muy bien, Alvis. Muy bien. Ok, yo puse que el señor Me Duele la Muela tiene los delitos por apropiación indebida, estafa y fraude y usurpación. Y puse que el señor delincuente tiene el delito por hurto y por la malversación de la tarjeta de crédito y los cheques. ¿Qué había ahí en el problema que a ti te llevó a hacer esa tipicidad? Dime en qué te basaste. ¿Cuáles fueron los hechos en que te basaste? ¿Cómo los enumeraste? ¿Cómo enumeraste tus hechos? Ok, uno, el señor Me Duele la Muela le pagó a Soy Delincuente para que consiguiera dos tarjetas clonadas de crédito PAC. Dos, el señor Me Duele la Muela pagó $200 a su delincuente, al señor Soy Delincuente. Y tres, con la tarjeta, el señor Me Duele la Muela compró un apartamento y un carro. Ajá. ¿Qué más? Hasta ahí la dejé. Léeme la individualización que pusiste, léemela. Profe, hasta allá no llegué porque no pude resolverla porque no la entendí muy bien. Como soy nuevo en el salón, estaba esperando que llegaran a esa parte para que la pudiera entender un poco mejor. Y no hiciste ningún problema más. No, sí hice más, pero no llega hasta esa parte. ¿Y por qué no vio el modelo de análisis? No, yo los vi, pero no lo logré comprender. Entonces, esperé hasta la clase para cuando llegáramos a esa parte preguntarle. Para ver si comprendía un poco bien, mejor. Albi. A ver, Mitre, léeme tu individualización de la pena. Individualización de la pena. Analizando el problema de los párrafos anteriores, se plantea la realización de delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito recogidas en los artículos del 284 al 287 del libro segundo del Código Penal. Título 12, delitos contra... No era el 12, espérese. El 7, perdón. Delitos contra el orden económico, capítulo 9, delitos cometidos con cheques y tarjeta de crédito. Adicionalmente, yo puse delitos contra la seguridad informática recogidos en los artículos 289 al 292, título 8, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, capítulo 1, delitos contra la seguridad informática, llevados a cabo por el señor Soy Delincuente, quien clonó 2 tarjetas de crédito Black para el señor Me Duele la Muela, y posteriormente el señor Me Duele la Muela compra un apartamento y un carro con las tarjetas de crédito clonadas, cometiendo un delito de estafa, recogido en los artículos del 220 al 226 del libro segundo del Código Penal. Título 6, delito contra el patrimonio económico, capítulo 3, estafa y otros fraudes. Pero léame su individualización de la pena. Fue eso lo que yo puse como individualización de la pena. No, eso está incompleto. Ok, el señor
como primer punto, el señor soy delincuente es responsable penalmente por delitos contra el orden económico y adicionalmente con delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, y el señor me duele la muela es responsable penalmente por delitos de estafa y otros fraudes y adicionalmente por delitos contra el orden económico. Eso es lo que yo puse como individualización de la Pero pena. eso está malo. No es que está malo, está incompleto. Eso no es individualización de la pena. Explíqueme el concepto de individualización de la pena. ¿Qué es individualización de la pena? No es que está malo, está incompleto. ¿Qué es individualización de la pena? Pues según lo que yo entiendo, la individualización de la pena es la forma en que, responde cada sujeto activo por el hecho punible cometido. ¿Y cómo responde? ¿Qué le falta a su individualización de la pena? La cantidad de tiempo por la cual responde por el delito. ¿Cómo se llama eso? Eso es lo fundamental. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué diferencia hay entre punibilidad y penalidad? Profesora, la punibilidad es la posibilidad de... No, por favor. Nadie puede ir de ahora en adelante. Yo soy la que llamo. Porque aquí hay ya que aterrizar con los conceptos. Dime, Madianía, diferencia entre punibilidad y penalidad. Profesora, realmente no estoy segura. Pero háblalo, no importa si te equivocaste. Okay. Madian, dilo, lo que tú crees. A ver. Ok, según lo que entiendo, la penalidad es... Penalidad. La penalidad es, por ejemplo, la pena de prisión, que se le da a una persona, y la punibilidad. De la punibilidad desconozco la respuesta, profesora. ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica, Madian? Una norma jurídica completa e incriminante. ¿Cómo se llaman sus partes, su estructura? ¿Cuál es? El tipo, precepto, supuesto y la punibilidad, que es la sanción, lo que se le pone a la persona cuando comete un hecho punible. Mire, acuérdense, eso se los escribí y está en el diccionario y está en el libro. Punibilidad es la parte genérica de la pena, donde está el mínimo y el máximo. Y la penalidad es cuando ya el juez individualizó la pena y estableció la medida exacta de ese mínimo o ese máximo, un mínimo de 3 y un máximo de 5 años. Cuando el juez dice, bueno, le voy a poner 5 años. Esa es la penalidad. Esa es la individualización de la pena. Eso se llama dosimetría de la pena. Que estamos, no perdamos el árbol por un bosque. Estamos aquí, le dije, no haga eso el día anterior. ¿Eh? Esto hay que estudiarlo y había que estudiar desde el día 1. ¿Qué está haciendo usted? La individualización de la pena, por eso es que yo me estoy enfocando en la individualización de la pena y usted no se está enfocando en eso. Para yo poder individualizar la pena, tengo que advertir la figura delictiva porque tengo que establecer la penalidad y tengo que buscar los autores. Estamos haciendo la tipicidad. Yo debo leer mi problema. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a Madian? No ha terminado la individualización de la pena, porque la individualización de la pena yo tengo que explicar en forma coordinada, tengo que redactar la respuesta que puse a cada una de las preguntas. Aquí, salvo Catherine, ninguno, bueno, Patricia era una
ella estaba diciendo lo que había puesto, pero ninguno de los que aquí, y Albi igual estaba diciendo lo que había puesto. Ninguna de las personas que he llamado, salvo a Katherine, me ha desarrollado la individualización de la pena, porque para la individualización de la pena yo tengo que escribir las respuestas que puse en mi segunda parte y las tengo que relacionar, es decir, escribirlas en forma coordinada, que exista entre ellas sintaxis. Por eso hay que escribir la respuesta de las preguntas. ¿Qué pasa allí? La tipicidad. ¿Cómo yo hago la tipicidad? Mi problema me dice el señor me duele la muela. Le ha pagado al señor soy delincuente para que le consiga 2 tarjetas de crédito Black. Son esas famosas de $100,000. Tarjetas clonadas. El señor me duele la muela, pagó dicho encargo $200. Luego de recibirlas, compró con ellas un apartamento y un carro. ¿Qué pasa allí? Allí tenemos el autor, el señor me duele la muela. Él es un autor. Pero ¿qué pasa con el señor soy delincuente? Él realizó otra conducta ilícita. Él es un autor material. El señor me duele la muela es autor material e intelectual. Pero el señor soy delincuente también es un autor material de una conducta ilícita. Vamos a decir que alguien puso cómplice primario. Bueno, alguien aquí, 2 personas me hablaron que eran cómplices primarios. Tiene que fundamentar su postura. Porque bueno, le está haciendo una actividad que es fundamental para que lleve a cabo la conducta ilícita, pero es que lo que está haciendo el señor soy delincuente es una conducta ilícita. Es una conducta ilícita. Aquí hay 2 autores. Uno intelectual y otro material, y hay 2 conductas ilícitas. Fíjese, tenemos que identificar las conductas ilícitas. Aquí hay una cajonera, la del 287, esa es cajonera. Vamos con la primera conducta, estamos haciendo la tipicidad. Mi primera conducta es encarga la tarjeta de crédito que no le pertenece. Esa es la primera conducta. Y me dice mi artículo 287 que ilícitamente me dice la misma pena se aplicará a quien haga uso de una tarjeta alterada, falsificada o clonada o altere una tarjeta de crédito o de débito expedida por quien tiene la facultad para concederla. ¿Quiénes entran ahí? ¿Quiénes entran ahí? Los 2, profesora. Ahí entran los Ahí están los 2. Ahí entran, los 2 son ahí, autores. Bien. Los 2. Esa es una figura delictiva. Tengo 2 autores de esa figura delictiva. Ahora hay otra conducta, por eso es que tienen que enumerar no en forma de párrafo. Hay otra conducta en el problema. Dice, el señor me duele luego de recibirla,
compró con ellas un apartamento y un carro. Quiere decir que él engaña a una persona que a lo mejor era un apartamento, vamos a decir que es un apartamento de $50,000 más el carro. De ahí no dice que era en una empresa, a lo mejor era una persona que se iba y estaba vendiendo el apartamento y su carro. No dice el expediente que es su problema. Y le digo, yo se lo pago con tarjeta. Ah, sí, no hay ningún problema. Pasó la tarjeta. No era de la persona. ¿Y qué hizo él allí? Un engaño a la persona, aquí una estafa, le estafó, pero son dos conductas distintas. Hay dos autores para una figura delictiva, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, y hay un autor para el delito de estafa. Pero uno de esos autores cometió dos figuras delictivas. Un concurso real. ¿Cuáles fueron esos dos autores? Allí es donde yo quiero que usted se centre. Esa es la individualización de la pena. ¿Me expliqué? Esa es la individualización de la pena. Por eso es clave la pregunta. Profesor, ¿y de dónde yo sacaba ese concurso y de dónde yo sacaba? Mire, váyase a la pregunta. Váyase al modelo de análisis de la página 61. Ahora tenía frío primero y ahora tengo calor. La segunda parte. ¿Qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo? Dos figuras delictivas. ¿Quiénes realizaron los delitos? Yo tengo que identificar la figura delictiva para saber quién hizo qué. Hay dos figuras delictivas. Hay dos sujetos en mi problema, pero ¿los dos cometieron las dos figuras delictivas? No. La primera la cometieron dos. La segunda la cometió uno. ¿Qué me dice la ley? ¿Qué me dice mi norma penal sobre la responsabilidad penal del cómplice? ¿Qué sanción se le aplica a Abraham? Que aquí lo vimos en la individualización de la pena. ¿Qué sanción se le aplica a Abraham? Con respecto al cómplice primario, creo que se le establece la misma pena que el autor. Todo eso lo expliqué aquí. La misma pena que el autor. Entonces, ¿qué tipo? Por eso, ¿quién o quiénes realizaron los delitos? La conducta 1 o el delito 1 lo realizó, me duele la muela y soy delincuente. 2, me duele la muela, cometió el segundo delito, la estafa. Al momento, entonces, ¿existe algún aspecto que afecte a los elementos constitutivos del delito? No hay nada que afecte ahí. Nadie me habló de eso. No existe ninguna situación que afecte los elementos constitutivos del delito. No hay. ¿Cómo voy a determinar la culpabilidad en el problema? Estableciendo que hay un concurso de delitos por parte de uno de los autores. Tengo que determinar qué pasa cuando hay concurso de delito. Si yo me voy aquí a estructurar el problema, entonces la individualización del problema, entonces tendría que poner en el presente problema están presentes dos figuras delictivas.
En el mismo se aprecian dos autores, pero hay una diferencia en cuanto a la figura delictiva. Con respecto al señor soy delincuente, incurrió en la comisión del delito de estafa que está en el artículo tal, capítulo tal, título tal. Con respecto, y se aplica la sanción y usted dice qué sanción usted le va a aplicar. Puede que alguien insista, profesora, yo creo que en realidad aquí en este problema es donde se advierte lo que es el cómplice primario por el tipo de ayuda. Esto sí es una ayuda fundamental. Usted lo puede fundamentar y decir y escribir, y está bien que lo fundamente, pero diciendo el por qué. Y cita el artículo donde se encuentra el cómplice primario. ¿En qué artículo está, Cielo, el cómplice primario? Muchacho, esto lo tiene que estudiar. Está en el artículo 80. ¿El artículo qué? Artículo 80, profesora. Cielo, ¿qué pasó contigo? 80. Cielo, ¿te dormiste? Buen día, profesora. No, aquí estoy. No sabía en qué artículo estaba. Estoy anotando lo que está comentando y corrigiendo mi problema. Ok, y entonces, para eso, los códigos que tienen los códigos, a ver, dígame. ¿Qué Los tienen los artículos, códigos? profesora. ¿Qué tienen los códigos? Joaquín, ¿Cómo que qué tienen los códigos? ¿qué tienen los códigos al principio? Índice, Ah, profe, un para índice. ver. Índice, me voy al índice. Me voy al índice. Y entonces me fijo, yo estoy diciendo cómplice primario, me voy a lo que me habla el cómplice primario. Que yo estoy diciendo que es autor, me voy a lo que dice el autor. Fíjese, y el artículo 80, el autor, el instigador y el cómplice primario serán sancionados con la pena que la ley señala al hecho punible. Tengo que fundamentar lo que quiero. Ahora estamos haciendo, ¿qué? Ahora estamos haciendo, esto es como si nosotros estuviésemos armando el rompecabezas. Usted sabe esos rompecabezas de caja que tienen 500, 1000, 2000, 5000 piezas. Usted tiene todas las piezas del rompecabezas. ¿Cuáles son todas las piezas del rompecabezas? El conocimiento del primer semestre y de lo que va del segundo semestre. Ahora nos hemos sentado en una mesa que le hemos puesto un marco y dentro de ese marco nosotros vamos a armar nuestro rompecabezas fijándonos en la imagen de la figura, de la cajeta. ¿Cuál es la imagen? El problema. Entonces usted va a ir buscando, eso es lo que yo quiero, que usted busque. Bueno, yo considero que es cómplice primario. La profesora me dijo que es un autor y ya lo fundamentó. Entonces me voy a la parte del Código Penal que me habla qué es un cómplice primario. ¿Qué son los cómplices? Y es donde me habla de la autoría y de la participación. Y el artículo 44, quien tome parte en la ejecución del hecho punible. Quien tome parte en la ejecución del hecho punible o preste al autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito. Entonces yo lo fundamento y digo, bueno, profesor, es que aquí sí se ejemplifica porque me está diciendo que tome parte en la ejecución del hecho punible y tomó parte en la ejecución del hecho punible, dando una ayuda fundamental. ¿Me estoy explicando? Y lo fundamenta con el artículo 44, porque al final va a tener la misma sanción. Me están diciendo que es el autor quien realiza por sí mismo o por interpuesta persona la conducta descrita en el tipo penal. Es que realizó la conducta descrita en el tipo penal. Por eso considero que es un autor. Pero se están yendo por la rama. Es como cuando usted va
a prepararse, va a buscar un vestido para un baile, para un evento elegante. Y entonces usted empieza y te tiene $200 y se gasta $190 en los accesorios. Y le quedó $10 para el vestido. ¿En qué? ¿Para dónde se fue? Para las ramas. Y perdió lo central, que era el vestido. Aquí es donde sabemos si usted aprendió los conceptos o no. Así es que usted tiene que responder. Si no las preguntas, nada. Y otro, o solamente no estructura la respuesta haciendo una individualización de la pena, estableciendo la penalidad. Hay un concurso real, pero solo con respecto a uno de los delincuentes. ¿Qué hay que hacer? Sumar la pena, pero ver la pena que usted escogió. Si escogió, aquí no, y ahí no tiene que hacer ningún punto 5 al cuadrado más el cubo, no. Si hay que hacer la operación matemática, pero que usted escogió, si escogió la pena mínima, suma los dos la pena mínima, o si escogió la pena máxima y suma los dos la pena máxima. Vamos a imaginarnos que usted escogió del 287, 4 a 6 años, supongamos que tomó 6 años, y del 220, ¿verdad? Y del 220, usted tomó 4. Entonces serían 10 años. Eso es lo que usted tenía que poner allí con respecto a 1. Entonces, con respecto al otro, usted establece también la penalidad. Dime, Cielo. Sí, profesora, una consulta. Yo estaba revisando, creo que la compañera Patricia también lo comentó, el delito financiero tipificado en el artículo 243. A ver, ya espérate. se lo leo y le digo por qué lo consideré. Dice lo siguiente: quien en beneficio propio o de un tercero se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedia con recursos financieros del público o que hayan confiado o realice esas conductas a través de manipulación informática fraudulenta o de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Entonces, yo lo consideré por el hecho de la clonación como tal de las tarjetas, porque en teoría esas tarjetas pertenecen a alguna entidad bancaria que las emite. Entonces, no sé si eso también pudiera ser considerado y yo colocarlo al momento de la individualización. Sí, está bien, pero fíjense, está bien esa figura, pero con las dos primeras que tengan, ¿a qué punto voy? No quiero que después me digan, es que estamos analizando las figuras delictivas con la profesora Sáenz. ¿Y qué le da la profesora Sáenz? Penal general. Y se piensa que estamos en penal especial porque hay gente que, por más que estamos en el siglo XXI, no avanza y no entiende que para poder dar estos temas tenemos que ver las figuras delictivas. Pero hay gente que no lo entiende. Entonces, cuando lo que yo no quiero es que perdamos el norte, Cielo, eso está bien y lo puedes poner. No quiero que perdamos el norte de la individualización de la pena, de los autores, de los cómplices. ¿Me estoy explicando? Eso está bien. Pero igual con respecto a una persona, que sería el señor me duele la muela. El señor me duele la muela. Yo quiero que no solamente se aboquen a la tipicidad, sino que me manejen el concepto de autores, de cómplices, que me hablen si hay agravante, no hay agravante, la culpabilidad, la individualización de la pena. Pero no podemos llegar a la individualización de la pena si no vemos la figura delictiva. Con dos que me pongan las dos
principales que me demarquen para para uno de los autores y el otro que incurrió con uno. El señor me duele la pena está hasta el tape. O sea, ese no lo salva ni papá Dios que va del cielo y papá Dios no va a bajar. O sea, ese está hasta el tape. Lo puede poner, claro, cielo, está bien. Pero no me quiero centrar en eso, sino en la figura también del autor, en el cómplice primario, secundario, la culpabilidad, que me manejen esos términos para aterrizar. ¿Entendiste, cielo? Sí, profe. Está bien, gracias. Bien. ¿Vieron la dinámica? ¿Cómo funciona esto? Está claro ese problema, pero fíjense, muchachos, yo necesito, esto no entra por homos. Yo les decía a ustedes que yo estoy contenta ya que este es el ombligo del mes. Ya nos falta menos. ¿Por qué? Porque las personas están agotadas. Yo lo siento en términos generales. Todo el mundo está agotado. Si yo les pregunto a ustedes si se sienten cansados o no, si alguno me dice que no y que está fresco como una lechuga, yo no le creo nada. Porque hay muchas cosas en nuestra mente que nos están ocasionando un estrés, y ese estrés mental nos ocasiona cansancio físico. Los que tenemos hijos, que si ya están entrando algunos semipresencial, eso nos estresa. Ustedes mismos, el que si vamos o no vamos a la universidad y todavía no todas las personas están vacunadas. Ese es otro estrés, que donde vamos hay que cargar los bozales, que tenemos que trabajar porque hay que pagar las cuentas. Y muchas cosas, las situaciones, eso es en términos generales. Las situaciones personales que cada uno de nosotros tenemos y que no estamos como la chachalaca diciendo. Esa es otra situación. La condición de salud que no la ha generado el estrés que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, esto hace el cuadro mucho más fuerte. Lo mismo que están pasando ustedes, lo estamos pasando los profesores, los arquitectos, los ingenieros, todo el mundo en Panamá y en el mundo entero. Pero sin embargo, mis queridísimos estudiantes, hay que seguir viviendo y hay que seguir tratando de echar la carreta hacia adelante. Entonces, no nos podemos estancar. Profesora, vaya al punto. Tenemos que estudiar. Usted se tiene que sentar, aprenderse los conceptos, no para que me lo diga de memoria, pero si usted no tiene el concepto claro, usted con sus palabras no puede decir las cosas. Punibilidad y penalidad, ya a esta altura usted tiene que tener claro qué es. La punibilidad es la sanción genérica, en forma genérica, que maneja mínimos y máximos porque es una parte de la estructura de la norma jurídica completa incriminante. Ya usted tiene que manejarlo, ya tiene que saber relacionar cualquier tema en materia penal con la materia de derecho penal. Ya usted lo tiene que poder hacer. Si usted escogió una figura delictiva en el diccionario, ¿qué se relaciona eso con el derecho penal? Que a través del estudio de esa figura delictiva, aprendérmela, estoy conociendo un tipo penal básico o un tipo penal derivado, dependiendo de cómo se presenta esa figura delictiva. Entonces, eso ya usted me lo debe estar manejando. ¿Estamos claros? No es que con esta figura delictiva yo advierto las clases de delito y eso se relaciona con penal general. Cuando yo voy a hacer la individualización de la pena,
tengo que tener bien desarrolladas las preguntas. Si las tengo mal desarrolladas, no voy a poder hacer la individualización de la pena. ¿Por qué? Porque en la individualización de la pena yo tomo las respuestas y las transcribo, pero le busco una relación entre lo que escribí en un párrafo y en el otro. Ya ve aquí. Aquí había que establecer en la individualización de la pena dos tipos de penalidades distintas. ¿Sí? A ver. Profesora, una pregunta. Dime, Araúz. Sí, con respecto al punto, a la pregunta que se hace, ¿Cuál? que existe algún aspecto que afecte los elementos constitutivos del delito. Ajá. Ya hemos hablado que para efecto de este caso no existe este aspecto, pero la pregunta sería, ¿cómo yo identifico estos aspectos al momento de analizar un caso? Ajá, muy buena pregunta. Primero, conducta. La conducta yo la voy a identificar a través de la tipicidad. Si esa conducta que realizó la gente se enmarca en alguno de los tipos penales que contempla el libro segundo del Código Penal. Si no se encuentra en ninguno de los tipos penales, entonces quiere decir que no hay conducta ilícita, que ese no es delito. Esa conducta va de la mano con la tipicidad. La antijuridicidad es el injusto jurídico. Si no hay alguna causa de justificación, si mi problema no plantea causa de justificación, entonces quiere decir que hay antijuridicidad. Tengo que analizar si hay eximentes de culpabilidad. Tengo que analizar en cuanto a la imputabilidad, si el sujeto activo es imputable o no. Eso me lo va a decir mi problema. Si mi problema no me dice que sufre algún tipo de enfermedad mental, que estaba drogado, para decir que había una imputabilidad disminuida, y si estaba drogado, hay que ver la naturaleza de la embriaguez o de la drogadicción que tenía. Si fue que a mí me mandaron a matar a Patricia y como yo la conocía, si yo la veía de frente, no la iba a matar y tenía que darme valor y por eso me drogué o por eso me emborraché. Así es como tú lo vas a determinar, David. Si tratas de buscar si hay algún eximente de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el eximente de culpabilidad me dice si hubo delito, pero hay una disminución en la responsabilidad penal. La causa de justificación dice no hay delito, por eso no hay responsabilidad penal. O el eximente de culpabilidad, aunque hay delito, se puede también eximir de la responsabilidad penal, pero se considera que hubo una figura delictiva desde el punto de vista de la ley. Así yo lo advierto, lo busco de esa manera, me busco la imputabilidad que dice el caso. Cada problema es un expediente. Usted solamente debe actuar en atención a lo que dice su expediente. Las 5 preguntas esa es su respuesta. O sea, de ahí es donde usted va a encontrar la individualización de la pena, que es su tercera parte, donde tiene que hablar así. ¿Quién es el cómplice? ¿Qué tipo de cómplice es? Yo no veo descabellado lo que presentaron como cómplice primario, pero si lo fundamentan de esa perspectiva. Pero considero en lo personal que es un autor. Dime, Bielka. Profe, es que era para decirle que como lo había también yo Sí, puesto ya, en el chat. mi amor, no importa, ya yo me acuerdo de la excusa. Gracias. Profe, entonces. Vamos. Ajá. Entonces, para que haya delito propiamente, entonces deben estar presentes los seis elementos constitutivos del delito, a menos que no haya imputabilidad cuando no hay responsabilidad, ¿no? O puede que no haya conducta, puede ser que no haya tipicidad, que se incurrió en una conducta que no es ilícita.
Y puede ser que no hay punibilidad porque el sujeto haya actuado en modalidad de excusa absolutoria. Eso puede pasar. Puede ser que vamos a decir que el problema les diga que ese panameño que tenía una casa en la frontera de Costa Rica con Panamá, entraron un grupo de militares ticos y Panamá en ese momento estaba en guerra con Costa Rica y esos grupos de militares ticos le obligaron a que los escondieran en su sótano y que le dieran alimentación. Hay una excusa, ese es un delito. Que Panamá estando en guerra, un delito contra la personalidad jurídica del Estado. Panamá estando en guerra, un nacional le dé auxilio a quien está en guerra con Panamá y los esconda, pero también dice el código que si esa persona está en el territorio extranjero, le obligan a hacer eso, no tiene otra opción. Entonces, ¿qué operó allí ese señor? Ahí hay una excusa absolutoria porque el mismo artículo lo contempla. Y si no lo contemplara el artículo porque él estuviera aquí mismo en Panamá, tenemos la causa de justificación, estado de necesidad. Él no tenía otra opción. Se le entraron los militares ahí en la casa. ¿Qué va a hacer usted? Hacer lo que ellos dicen, aunque sean del bando contrario. ¿Me estoy explicando? Sí, profesora, gracias. A ver, Francisco. Sí, profesora, yo tenía una pregunta referente al artículo 88. Debajo de los numerales sale, las circunstancias previstas en este artículo solo se Espérate, que aplicarán voy al artículo 88. Espérate un momentito. Ajá. Estoy en el artículo 88. ¿Qué numeral? No, debajo del numeral 14. Ajá. Las circunstancias previstas en este artículo solo se aplicarán a tipos básicos que no tengan figuras agravadas específicas. No sé si me puede corregir y de ejemplo sería el artículo 163. $163. Vamos a buscarlo. El servidor público que haya demorado. 163, me dijiste. Sí, profesora. El servidor público que haya demorado casa o su dependencia o lugar de trabajo sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determina será sancionado con prisión de 2 a 3 años. Ajá. ¿Qué tiene que ver este artículo? A ver, explícame. Es que tenía esa duda, pues como dice, solo se aplicarán a tipos básicos que no tengan figuras agravadas específicas. ¿Y qué es lo que tiene este artículo? Pero explícame tu punto. Ok, bien, como dice las circunstancias previstas en este artículo, solo se aplicarán a tipos básicos que que no tengan figuras agravadas específicas. Como Pero este no tiene ningún agravante aquí. El agravante específico, ese no tiene agravante. Bueno, Mira, se le aplica al 88. Agravante es, por ejemplo, el 132. Esas son agravantes específicas del homicidio y su tipo básico está en el 131. La pregunta de ese artículo, ¿por qué viene? Por el problema siguiente. No, profesora, ya yo la tenía hace rato. Mire, las agravantes, acuérdense que les dije, las agravantes generales se aplican a todas las figuras delictivas que no tengan agravantes específicas. ¿Cómo yo sé que hay una agravante específica? Fíjese en la pena. Cuando tiene la pena mayor, entonces quiere decir que es un agravante. Ese 131, el tipo básico de 10 a 20 años, pero el tipo del 132 me dice de 20 a 30 años, es mayor, y estamos hablando del mismo delito, quiere decir que es agravante. Ese 163 está dentro de los delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Y es el tipo penal básico, es el 161.
que me habla de 50 a 100 días multa o arresto de fines de semana. Pero ¿qué pasa con el 163? En el 163 me habla de un agravante de ese tipo de delito. ¿En qué sentido es un agravante de ese tipo de delito? En cuanto al sujeto, cuando el sujeto activo, que aquí me dice mi tipo penal básico del 161, puede ser cualquier persona. Para poderle contestar a Francisco, yo tengo que irme. Francisco, cuando tú tienes esas dudas, tú tienes que irte al primer artículo que desarrolla el capítulo. El primer artículo que desarrolla el capítulo es el 161. Y en principio aquí dice que puede ser cualquier persona. Y tiene una sanción, ahora sí te entendía lo que me estabas preguntando. 50 a 150 días multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Pero cuando lo hace un servidor público, la pena se agrava. Ya yo no tengo que poner, si es servidor público, un agravante del 188 que hable de servidor público, que hable de otra cosa. Ya no la tengo que poner, porque ya ese tipo penal me viene con un agravante específico. Entonces, cada vez que usted tenga duda, usted ubique el capítulo y fíjese cuál es el primer artículo que tiene ese capítulo. El primer artículo que tenga ese capítulo me va a estar describiendo el tipo penal básico. Y usted mira la punibilidad y se fija en la otra punibilidad que se tiene. Aquí se tiene de 2 a 3 años. Y en el 161 habla de 50 a 150 días multa. ¿Qué pasa con ese tipo penal del 163? Es un tipo penal derivado de el 161 en modalidad agravada. ¿Ahora sí estás claro? Sí, profesora. Gracias. A ver, Patricia. Profe, yo tengo una duda, y ahora que está hablando de los agravantes. Yo puse como agravante del delito de estafa, que usted también tipificó allí, el artículo 121. ¿Está bien? Porque es que allí dice, el artículo 221, habla de la conducta prevista en el artículo anterior, o sea, el 220, será sancionada 121. 221, que dice que es la conducta prevista en el artículo anterior, o sea, el 220, será sancionada con prisión de 5 a 10 años. Pero no tenemos, pero a ver. Pero el numeral 4 dice si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona, y se está usurpando la identidad de otra persona ahí, de la tarjeta clonada. Ojo con lo que dice Patricia. Vuelvo al punto, no quiero que pierdan el árbol por un bosque. Lo importante es que tengamos las dos figuras delictivas que nos sirvan de soporte para hacer la individualización. No, yo sé, yo la puse. Entonces, pero espérate. Entonces, ¿qué sucede? Además de eso, pasado eso, viene el segundo aspecto. Me tengo que basar en lo que me dice mi problema, porque mi problema es mi expediente. Entonces, nosotros estamos suponiendo que esa tarjeta, mi problema no me dice que sale a nombre de otra persona. Pero, profe, entonces, ¿cómo se clona? A ver, yo puedo tener también clonación, me sacan una tarjeta a mi nombre con otro monto. Ah, profe. No nosotros solamente estamos contando con que estoy usando otra tarjeta con otro nombre. Puede ser que su tarjeta era de una capacidad de $10 y le consigue la tarjeta de $100. ¿A qué voy? Yo me tengo que guiar exclusivamente por lo que aparece allí. Hombre, que yo, entonces
Si no, ahí habría muchísimas, pero muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas. El ejercicio quiero que lo fundamenten en lo que les acabo de señalar, porque si no, aquí nos llega el 2030 y no hemos terminado. Entonces, no podemos hacer así. Pero en los siguientes problemas sí hay que hacer la matemática. En el que viene, en los artículos que A ver, yo Patricia, puse, volvemos al punto, Patricia, volvemos al no, punto. profe, espérese. Sí, que en pero si este no pusiste hay, pero 3 en y los era otros sí. 4 en la operación matemática, aquí no estamos en clase de matemática. Ah, no, Lo pero yo que lo digo quiero- porque ajá, los artículos que yo puse en el siguiente problema, que ajá. no voy a adelantarlo porque va a ser para la próxima clase, habla de una tercera parte, sexta parte. Claro, claro. Eso, ahí me dio miedo, profe. Ahí Entonces, sí, mire, en el siguiente muchachos, problema. en la parte teórica no están respondiendo como debe ser porque no están estudiando. Hoy nos demoramos un tiempo que no nos debimos demorar y solo en un artículo, en un problema. Necesito que estudie para el viernes. Esto tiene que ir muchísimo más rápido. Con 2 figuras fundamentales que yo identifique que usted haya podido hacer toda la operación, está bien. Y yo voy a dar 2 fundamentales o 3 fundamentales. Para hacer, porque lo que tenemos que buscar son elementos para hacer la individualización de la pena. Necesito que me estudies bien, muy bien, Katherine, muy bien. Afina nada más tu individualización de la pena. No escuché lo del concurso de delito, no lo escuché, Katherine Castillo, no lo escuché. Lo del concurso de delito, pero me satisfizo tu respuesta. Esto es estudiar. Quiero que ande más rápido porque la otra semana voy a dar clase a través de los problemas y tiene que tener usted ese conocimiento teórico. En la próxima clase, ya le comparto un momentito. Momentito. Fíjense. Vamos a cursos virtuales. Material didáctico. Módulo 2. Ejecución de la pena. Bien, aquí en la ejecución de la pena, nosotros vamos a partir de 8 preguntas. ¿Qué significa ejecución de la pena? ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? ¿Qué aspectos contempla la ejecución de la pena? ¿Qué es el reemplazo de pena? ¿En qué consiste la libertad vigilada? ¿De qué se trata el aplazamiento de la ejecución de la pena? ¿A qué se refiere la sustitución de la ejecución de la pena principal? ¿En qué consiste la libertad condicional? ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? Y lo vamos a dar a través de un problema. Resolvemos el problema y yo les digo que me busque alguno de los aspectos, le digo, búsqueme un subrogado penal en ese problema. ¿Me expliqué?
en el problema que sea que yo escoja y lo voy a coger al azar. Y usted tiene que estar clarito. Yo le voy a dar la explicación y usted tiene que estar clarito y vamos a ir incorporando cosas con los problemas. Pasen limpio su problema, escríbalo como debe ser, redáctelo como debe ser. Aquí hay que estar preparado, fíjense muchachos, me gusta tener plan A, plan B, plan C. En mi casa se ríen cuando me escuchan decir estas cosas, pero nosotros tenemos que estar preparados para cualquier falla que haya del internet. Cualquier sabotaje del internet, lo que sea. Hay que estar plan 1, plan 2, plan 3, plan lo que sea. Entonces, ¿qué quiero que usted tenga listo? Desarrollado, aunque sea a mano, todos sus problemas. Que se fue la internet por 2 meses o que se va la internet justo cuando estamos finalizando el semestre y no se puede poner, no podemos seguir aquí en las plataformas o que sabotean todas las plataformas virtuales y solo podemos mantenernos con correos electrónicos. Entonces usted, su examen es enviar todos sus problemas. ¿Me estoy explicando? Téngalo escrito, téngalo desarrollado. Hay que luchar. Bien, son las 10:32. Faltan 3 minutos para que se acabe la clase, pero si no hay otra pregunta, vamos a suspender aquí. Espero que vengan desarrollados con el siguiente problema a su cabalidad. Porque yo le puedo pedir en el momento, escuche esto, le puedo pedir en el momento, yo llamo, digo, Abraham, usted va a decir X problema y le digo, tómale foto rápido y envíamelo al grupo de WhatsApp. Y si no lo tiene resuelto, ¿me expliqué? Aunque sea a mano. ¿Alguien me dijo, profesora? Sí, profesora, solo un pequeño comentario. Cuando usted está hablando y se mueve hacia un lado, no se le escucha claro. Pero ¿y por qué no me lo dice en el momento para usar mi micrófono? Puede ser la conexión del compañero, porque yo no he visto ese No, problema. es que no fue ahorita, sí. sino fue al principio Al de la principio clase. pasó, correcto. Y entonces ustedes... No, durante toda la clase se ha escuchado bien. Entonces quiere decir que si yo ahorita me paro y no vuelvo hasta que finalice la hora, nadie me tienen que decir de una vez. Eso está bien, Joaquín, pero de una vez. Profesora, me escriben, yo estoy aquí pendiente ya sé que voy, yo tengo el micrófono, pero para no estar dando la clase, hablando aquí, entonces dejo el micrófono acá porque me es como más incómodo, pero ya yo sé que tengo que estar con el micrófono aquí a mano. Bien, está bien. Y me lo dices de una vez, Joaquín. ¿Oíste? Está muy bien. Y no les dé pena decirme porque se me pasa. Ustedes saben que yo me emociono y me voy de un lado y del otro. No les extrañen que un día me pare y esté dando la clase de pie. Bien, muchachos, los quiero mucho. Nos vemos el viernes. Si no hay tifón, porque ahora todo lo que hay de China se viene para acá. Bueno, Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Chao, profe.